Oremos. Cariñoso y amante Padre, gracias Señor porque eres tan bueno con nosotros. Ahora Señor vamos a entrar en el estudio de tu palabra y Señor te queremos pedir que abras nuestro entendimiento. Señor, en primer lugar te quiero pedir, ten misericordia de mí, porque yo no soy nadie para estar aquí delante de estos hermanos y hablar de tu palabra. Soy un pecador, Señor. Pero me encomiendo en tus santas manos para que tú me uses. Y Señor, todo lo que se diga aquí sea para honra y gloria de tu santo nombre, Señor. Sé con cada uno de nosotros. Una vez más, Padre, me encomiendo en tus santas manos. Úsame como tú quieres, para que la honra y la gloria sea solamente para ti. Pedimos todo esto en los méritos de Jesús. Amén. Amén. El texto bíblico que nos acompañará en esta mañana, o mejor, el que vamos primeramente a empezar, está en Primera de Reyes 18, los versículos 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, que era el mayordomo de la casa. Y Abdías temía en gran manera al Señor, pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con agua y pan. El mensaje de esta mañana es: erradiquemos la idolatría y volvamos al Señor. Elías es uno de los personajes en la Biblia con una característica distinta. No se dice mucho de él, sin embargo, la forma o la manera como él aparece en las Escrituras es ejemplar. Y en el sermón de esta mañana veremos cómo Elías reacciona en medio de una situación o de un momento histórico en donde el pueblo de Dios está sumergido en la apostasía. El pueblo de Dios está sumergido en una idolatría profunda. Los siervos de Dios prácticamente escasean e incluso los profetas que hay, como dice el texto, están escondidos en una cueva, sustentados o sobreviviendo a base de pan y agua. Y tan parecido a nuestro tiempo, hoy día ya no se predica también la palabra de Dios con autoridad divina, porque algunos de los que se dicen ser siervos de Dios han bajado los estándares y en lugar de predicar la palabra de Dios, solo están entreteniendo al pueblo de Dios con sus herejías. Entonces estamos en este momento de la historia en donde la palabra de Dios no se está predicando con eficiencia, donde la palabra de Dios no se está proclamando con fervor, donde algunos pastores no están predicando un así dice el Señor, donde los altares a los falsos dioses se han levantado, la idolatría está reinando y el Señor ha sido desplazado de nuestras vidas por completo. Hoy día vemos iglesias que están bajando sus estándares para intentar ganar el mundo, pero lo que está sucediendo es que el mundo se los está ganando a ellos. Algunas iglesias están tratando de querer salir para predicar el mensaje, pero cuando se encuentran con situaciones adversas, ya no lo quieren hacer porque tienen temor de poder hacerlo.
Y hoy día vemos que ya no es el mundo que está entrando a la iglesia, sino que la iglesia es la que se está acomodando al mundo. Y cada día vemos menos de la palabra de Dios, cada día el respeto a Dios es más nulo y la espalda que se da a Dios es más descarada. El pueblo de Dios está sumergido en la idolatría, confiando en falsos dioses, y no quizás de estatuas como Baal o Acera, sino quizá al dinero, al sexo, a la fama, a las riquezas, a la codicia, en falsas creencias y tantas otras cosas, qué sé yo. Y reconozco que hoy día vivimos en un tiempo en que yo veo a una iglesia cobarde, y a los pocos que a veces se levantan para poder predicar la palabra de Dios, para poder predicar la verdad, se les tacha de jueces, de intolerantes, de faltos de amor, de extremistas, de conservadores y tantos otros nombres. Y entre aquellos que quieren que uno se acomode al mundo y trate de querer esconder la palabra de Dios, yo me voy a quedar con el así dice el Señor. Así que en un mundo plagado de mucha idolatría, en donde la apostasía está reinando, aparece un hombre que cambia el curso de la historia. Un hombre sin miedo de enfrentar la falsa adoración. Un hombre sin miedo de enfrentar las falsas creencias del supuesto pueblo de Dios y que se le llega a llamar del perturbador. Sabe que a lo largo de la historia, aquellos que se levantaban para predicar la palabra de Dios no eran amigos de este mundo. Y cuando ellos intentaban predicar la palabra de Dios, los mataban, los quemaban en el Coliseo porque ellos no eran amigos de este mundo. Por eso los asesinaban. Entonces, si a nosotros también nos van a tildar de perturbadores, para muchos será un insulto, pero para nosotros debe de ser para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así que veremos cómo se llega en ese momento en donde el pueblo de Dios está sumergido en la idolatría. Y para entender lo que hizo Elías, debemos primero que nada saber qué ha pasado para que el pueblo de Dios llegara hasta allí. Así que vamos a ver un poquito de historia en Primera de Reyes y veremos la actitud de algunos reyes y qué cosas iban pasando para entender la condición espiritual del pueblo de Dios. Lo primero que vamos a ver es el reinado de Salomón y solo daré algunos datos de algunos reyes para situarnos en esta historia. Primera de Reyes 11, versículos 1 al 8, dice la palabra de Dios: pero el rey Salomón, además de la hija del faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. El Señor había dado la instrucción de no buscar estas mujeres, de no unirse a estas mujeres, de no permitir que estas mujeres se infiltrasen en el pueblo de Dios. Supongo que Salomón, como muchos de estos cristianos modernos, diría: pero yo la voy a convertir, yo la voy a cambiar, yo la voy a traer a la iglesia. No le molesta que yo vaya a la iglesia, ella me deja ir al culto, más te vale. Y hay mucha gente que usa estos argumentos, pero Salomón puede decir:
es que yo la amo. Que Salomón se apegó a ellas por sexo o por otra cosa. El texto dice que Salomón amó a estas mujeres, se entregó a estas mujeres, pero Salomón amó lo que no debió amar. Y Salomón podía tener algún sentimiento por aquellas mujeres, pero Salomón tenía que tener en mente lo que el Señor le había dicho: no os unáis a estas mujeres y ni permitáis que estas mujeres se unan con vosotros. Mira cómo sigue el texto en los versículos 3 y 4. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, pues sucedió que cuando Salomón era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Y esto es triste, queridos hermanos, y debemos tener mucho cuidado, porque el texto no dice que Salomón dejó de adorar a Dios. El texto no dice que Salomón prohibió la adoración a Dios. El texto dice que Salomón ya no adoró a Dios por entero, que su corazón no se dio por entero al Señor. Saben, el problema de nosotros no es cuando dejamos de adorar, es cuando empezamos a compartir a Dios con otros dioses. Y tú puedes creer que estás mal cuando dejas de venir a la iglesia, o entonces dejas de buscar a Dios y ya no estudias la palabra de Dios y ya no oras y ya no te dedicas a las cosas de Dios, que tú le has dado las espaldas a Dios. No, tú ya estás mal cuando el sábado de la mañana estás aquí adorando a Dios, pero el sábado en la noche te regocijas en el pecado. Allí tú ya estás mal porque no le estás dando tu corazón por entero al Señor. No estás dejando que el Señor tome el control de tu vida, porque tú estás compartiendo a Dios con otros dioses. El problema de Salomón no es que prohibió la adoración a Dios, no es que dio las espaldas a Dios, es que compartió a Dios con otros dioses, con falsos dioses. Por eso, queridos hermanos, debemos tener mucho cuidado en no estar compartiendo a Dios y pensar que tú, mientras adoras a Dios, también tienes a Dios en tu corazón. Este es un grave problema, queridos hermanos, y debemos de tener mucho cuidado por no compartir a Dios y pensando que mientras también lo adoras, tú estás bien con Dios. Porque Dios es claro en sus mandamientos cuando Él dice: solo a Él debemos prestar toda nuestra adoración. Solo a Él debemos abrir nuestro corazón. Es darle nuestra adoración por entero. Dios no comparte la adoración con nadie ni con nada. Y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un altar, un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Así que imagínense cómo sería el palacio. Imagínense cómo sería el templo de Dios, donde Salomón, por amar a sus mujeres, les concede que cada una
pueda seguir adorando a sus dioses también. Y así las tenía a todas contentas, a todas felices. Y el otro día yo hablaba con los jóvenes, una de estas ocasiones, y estábamos hablando sobre el peligro de unirse en yugo desigual. Y yo les había comentado que por más que una mujer sea bella, sea hermosa, por más que un hombre sea bello, si este hombre no es espiritual y no tiene a Dios en su corazón, don't even try. No lo intentes, porque tu vida será un fracaso. Y aquí estamos viendo el ejemplo de Salomón. Un hombre que cuando empezó su reinado lo vimos de rodillas con una petición del Señor. Salomón, pide lo que quieras que yo te lo doy. Señor, dame sabiduría para ser un buen rey. Dame entendimiento para poder gobernar bien a tu pueblo. Y el Señor le concede. Y además de eso le da fama, le da riquezas, le da éxito. Mira cómo él empezó su reinado. Y ahora miren también cómo lo vemos en el transcurso de su reinado. Queridos hermanos, no es como hayas empezado. No es como hayas empezado. No es que hoy estés en la iglesia, es cómo vas a terminar. La marca de los creyentes no es que un día fueron a la iglesia, es que perseveran hasta el final. La marca de los creyentes no es que un día cantaron en la iglesia, que un día oraron en la iglesia, que en el año 2000 se bautizaron, o que un día fueron diáconos, fueron ancianos en el año 1850. No, queridos hermanos, la marca de los creyentes es que fueron fieles al Señor hasta el final de sus vidas. Apocalipsis 13, el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué cosa? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe de Jesús. ¿Habrá tropiezos? Claro que sí. ¿Habrá dificultades? Claro que sí. ¿Habrá caídas? Claro que sí. ¿Habrá momentos de bajones? Claro que sí. Pero no soltaremos la mano del Señor y permaneceremos firmes hasta el final. Y esta entonces será la prueba evidente de que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Miren cómo sigue la historia. Vamos más adelante. El reinado de Jeroboam. Primera de Reyes 12, versículos 28 al 33. Hemos dejado un reinado lleno de idolatría. Ahora vamos a ver cómo sigue. Y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: es mucho para vosotros subir a Jerusalén, y he aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casas en los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes 8, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo también en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había constituido. Entonces subió al altar
que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón, e instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. El siguiente rey que vemos en la historia parece que en lugar de aprender de los demás, en lugar de mejorar las cosas, no hace más. Ahora él empieza a proveer becerros y hace uno para cada ciudad para que la gente fuese a inclinarse a ellos. Y él puso uno en estas ciudades en las cuales mencionamos. Y la excusa de él fue: no necesitamos ir hasta Jerusalén para adorar, los pongo aquí dioses para que ustedes puedan adorar. Y ahora tienes a un falso Dios aquí, tienes a otro falso Dios aquí que es un becerro. Te pongo aquí los sacerdotes para que puedan estar con vosotros y adorar juntos. Pero la cosa es que los sacerdotes no eran ni siquiera del pueblo que Dios había dicho. No eran sacerdotes. Pero saben, y la palabra de Dios dice que los sacerdotes, no debieran de ser de otras tribus o de otra familia, sino que solamente deberían de ser de la tribu de Leví. Y ahora el rey sale con las suyas, ¿no? Te pongo un becerro aquí y te pongo otro becerro aquí, y pues te mando estos sacerdotes que no son, para que ustedes adoren a vuestros dioses. Si yo pongo un becerro aquí, pongo otro becerro aquí, y aquí están los sacerdotes, ¿por qué ustedes tienen que ir a Jerusalén para poder adorar a Dios? Y saben cómo él dijo a los demás: oye, móntame unos sacerdotes ahí. Da igual que no sean de la tribu de Leví. Oye, pero no son sacerdotes. Ah, ¿no? Pues vístanlo como sacerdotes. Que aprendan a hacer sacrificios como sacerdotes. Que aprendan a quemar incienso como sacerdotes. Y que los llamen sacerdotes. Ahora ya estamos mal porque tenemos idolatría y un liderazgo muy mal, porque está delante de la gente falsa y una adoración falsa también. Y así está nuestro tiempo también, desafortunadamente, queridos hermanos. Hoy día vemos cómo tenemos mucha falsa adoración en la casa de Dios, liderada por falsos pastores en falsos cultos de adoración, donde falsos cristianos escuchan un falso evangelio, cantan falsas alabanzas, oran de una manera falsa, creyendo que están delante del Dios verdadero. Y desafortunadamente esto es lo que estamos viendo en nuestros días también. Alguien que estudió quizás ingeniería o administración, medicina o entonces aptitud física, ahora decide hacer una maestría quizás en teología pastoral, y al final de terminar esta carrera lo ponen como pastor sin tener bases, sin tener principios. En su licenciatura estudió otra cosa, pero decide hacer 2 años de maestría en teología pastoral y ya lo ponen como pastor. Ya lo ponen a liderar una iglesia. Y como resultado de ello, hoy día tenemos a estos pastores que solo predican de superación personal. Pastores que no conocen la Biblia y empiezan a enseñar herejías. Tenemos a estos pastores liberales, pastores que enseñan que tomar no es malo, que fumar no es malo. Pastores sin vergüenza que están mintiendo al pueblo de Dios. El otro día escuché a un gran pastor
predicando en su iglesia y él decía, y cito: cuando interpretamos, escuchen bien, cuando interpretamos a Jesús a la luz de la Biblia, esto se llama bibliolatría. En otras palabras, es decir, que cuando interpretamos a Jesús a la luz de la Biblia, es idolatría. Imagínense. ¿Cómo que interpretar a Jesús a la luz de la Biblia es idolatría, queridos hermanos? Y estos desafortunadamente son los pastores que estamos escuchando hoy día. Por eso te digo, mi querido hermano, ten cuidado a quien escuchas. Ten cuidado con el tipo de teología con el cual estás alimentando tu vida espiritual. Si no eres un hombre o una mujer apegado o apegada a las Escrituras, vas a caer en las falsas doctrinas de estos hombres. Mucho cuidado, queridos hermanos. Vamos más adelante, otro reinado, el reinado de Nadab. Primera de Reyes 15, versículos 25 al 26, dice la palabra de Dios: y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de sus padres, y en el pecado con que hizo pecar a Israel. De tal palo, tal astilla. Nadab simplemente siguió el ejemplo de su padre. Y eso también me ayuda, queridos hermanos, a recordarlos a los padres. De un padre que bebe, el hijo probablemente beberá. De un padre que fuma, el hijo probablemente también lo hará. De un padre que apenas va a la iglesia, no espere que tu hijo tenga tantas ganas de ir a la iglesia también. De un padre que no ora en casa, no esperes tener un hijo de oración también. De un padre que no estudia la Biblia, no esperes tener a un hijo apegado a las Escrituras. De un padre violento, habrá un hijo violento también. De un padre mujeriego, habrá un padre mujeriego también. Y uno puede decir, no, pues, yo tuve un padre muy malo, tuve un padre muy terrible, pero aquí estoy. Eso se llama la gracia de Dios, queridos hermanos. Y estoy seguro de que si esa gracia no llega en el 99% de los casos, vamos a repetir la mala conducta e influencia de nuestros padres también. Y yo doy gracias a Dios que por mis padres, ¿verdad? Doy gracias a Dios por ellos, porque ellos trabajaron mucho en nuestra educación. Mis padres, antes de salir al trabajo, ellos se levantaban en la mañana y estaban en la sala cantando para poder hacer la meditación. Y a las 6 de la mañana se levantaban, allí estaban ellos cantando, y nosotros cuando escuchábamos salíamos para poder unirnos a ellos también. Pero hubo un momento también que nosotros no queríamos salir de la habitación, no queríamos salir de nuestros cuartos. Mis padres estaban en la sala cantando muy temprano en la mañana, y nosotros flojos estábamos en la cama porque no queríamos salir. ¿Y qué hacían ellos? Se metían a la habitación y estaban ahí cantando, sentados en la cama, y nosotros, ¿dónde vamos a huir? Pues si ahí ya están ellos. No había escapatoria. Y alabado sea Dios que ninguno de mis hermanos nos hemos apartado de la presencia de Dios. Estamos en los caminos de Dios. Esta es la influencia de los padres. ¿Saben, querido hermano? No esperes que tu hijo sea un gran hombre de Dios si tú eres un hombre de Dios mediocre.
No esperes que tu hija sea una gran hija de Dios si tú eres una hija de Dios mediocre. ¿Qué pasó con Nadab? ¿Quién era su influencia? Su padre. Lo vio como reinó. Lo vio con falsos dioses. Lo vio con sus falsos cultos de adoración. Y él hizo lo mismo ante los ojos del Señor. Así que padres, mucho cuidado, porque ustedes son la mayor influencia para vuestros hijos. Vamos a ver el próximo reinado, el reinado de Baasa. Primera de Reyes 15, versículos 33 al 34, la palabra de Dios dice: en el tercer año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Ahías, comenzó a reinar sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de Jeroboam y en el pecado con el que hizo pecar a Israel. Hermanos, unos 2 años, otros 5 años, otros 15 años, otros 24 años. ¿Cuántos años iba Israel mal? Estamos viendo que no llevan 5 años mal, que no llevan 6 meses mal. Estamos viendo ya casi estamos viendo ya casi 30 años de historia con idolatría en medio del pueblo. Estamos viendo ya casi que esto se va completando una generación. Saben, cuando preparaba este sermón y leía esta historia, yo me paré y hice una reflexión y me pregunté a mí mismo: tengo 35 años, ¿cuántos años llevo pecando? Quizás algunos de ustedes aquí tienen 40, tienen 50, 60, 70 años. ¿Te has parado a preguntar cuántos años llevas pecando? ¿Te has parado para preguntar cuántos años llevas viviendo en la idolatría? Y no estamos viendo solamente eso, sino que estamos viendo también inclusive los niños. Hay niños que ya han nacido en la idolatría. Hay niños que ya han nacido en este tiempo en donde han reinado las televisiones, y ellos ya han nacido de espaldas a Dios. Vemos ahora jóvenes que ya no quieren saber de las cosas de Dios. Estamos delante de una generación que ya no sabe nada de Dios. Una generación donde los jóvenes ya no tienen interés por las cosas de Dios, porque han nacido en este mundo en donde han reinado las televisiones, han reinado la música mundana, las ideologías, las filosofías, los modismos, los videojuegos satánicos. Y estos jóvenes han nacido en este mundo en donde estos dioses ya estaban levantados, y ellos simplemente lo adoran. Y la pregunta es entonces, ¿qué haremos como iglesia? ¿Callaremos mientras nuestros jóvenes e inclusive adultos están siendo arrastrados por la idolatría que reina en este mundo? ¿Callaremos ante semejante desgracia? Oh, queridos hermanos, esta sociedad necesita ser amonestada con la palabra de Dios. Y muchos pueden decir: oh, es que si nosotros hablamos a los jóvenes de forma dura, ya no van a querer venir a la iglesia. Oh, queridos hermanos, yo no quiero que ellos vengan a la iglesia. Yo quiero que ellos vayan al cielo. Yo quiero que ellos conozcan a Dios. Y si solo les predicamos de mensajes de superación personal, mensajes motivacionales que no les amonestan a entregarse a Dios, a conocer a Dios, van a seguir viviendo en su idolatría. Van a seguir viviendo en esa apostasía que seguramente les llevará a la destrucción.
a la muerte eterna. Desafortunadamente, muchos buscan iglesias liberales para calmar sus conciencias. Buscan iglesias en donde no se predica sobre abandonar el pecado, sobre abandonar la idolatría, no se predica sobre arrepentimiento profundo, sobre la vuelta a Dios. Y cuando entran a una iglesia en donde se predica y se toca en la colmena de sus pecados, se sienten incómodos, se sienten ofendidos y empiezan a decir: aquí no predican con amor, aquí son extremistas, aquí son legalistas, aquí son conservadores y tantas otras cosas, solo para que sigan viviendo en su pecado y de forma déspota. Oh, queridos hermanos, no busquemos a una iglesia que nos lo pinte fácil. Busquemos a una iglesia que nos predique sobre el amor de Dios, pero que también nos predique sobre abandonar el pecado, queridos hermanos, sobre abandonar la idolatría. Este es el momento que debemos salir a predicar, queridos hermanos, mientras las puertas de la gracia todavía están abiertas. Y algunos posiblemente estarán diciendo: ¿de qué lado de la cama amaneció Edson hoy? Que solo puros regaños venimos a escuchar, ¿verdad? No, queridos hermanos, yo solo quiero que Dios nos sacuda y nos despierte, que nos haga entender que no le estamos sirviendo de todo corazón, que nos haga entender, queridos hermanos, que lo estamos compartiendo con otros dioses. Y pueda que te enojes ahora conmigo, pero un día te acordarás del pastor Edson que te llamaba la atención. Pero a lo mejor será muy tarde y habrá crujir de dientes. Como un pastor una vez dijo, y solo era una ilustración porque el que sabe es el Señor, y él decía, y cito: si al final de todo pierdes la salvación, si al final de todo te pierdes y te congregas aquí, va a ser por encima de mi cadáver, porque voy a predicar de tal manera que te voy a dar dos opciones. O te buscas una iglesia en donde te sientas cómodo viviendo en tus pecados y de forma déspota, o entonces cambias tu vida y vivas en santidad para Dios. No hay otra opción. En esta iglesia de Garland, o las vidas cambian, o entonces se irán dando portazos diciendo que al pastor Edson le falta amor, que el pastor Edson es extremista, que el pastor Edson no tiene misericordia, que el pastor Edson se cree santo, que el pastor Edson es eso y aquello. Di lo que quiera para que te sientas bien y cómodo para victimizarte. Pero si cambias tu vida pecaminosa, ya no sentirás que el sermón es una indirecta para ti, ¿verdad? Si te cayó el saco, vístetelo. Y si te lo vestiste, es porque hay cosas en tu vida que necesitas cambiar. Saben, el verdadero cristiano es aquel que acepta la palabra de Dios y la recibe para su crecimiento espiritual. Amén. Así que, querido hermano, no te enojes conmigo porque lo que estamos escuchando es la palabra de Dios. Amén. No. Lo que estamos escuchando es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios que su palabra se predica sin filtro. Veamos ahora el reinado de Acab, el que estaba en los tiempos de Elías. Primera de Reyes 16, versículos
29 al 33. Dice la palabra de Dios. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Saben, cuando estaba leyendo este pasaje, me surgió la curiosidad de este nombre, Etbaal. Y yo fui a buscar para ver qué es lo que significaba Etbaal. Y de paso, ustedes saben que la Biblia dice, creo que es Juan 10:30, que dice que el Padre y el Hijo, ¿qué cosas son? Uno solo. Y cuando voy a investigar sobre este hombre, Etbaal, me di cuenta de que Etbaal significa uno mismo con Baal. En otras palabras, Etbaal significa uno mismo con Satanás. Y Jezabel era hija de este hombre que era uno mismo con Satanás. ¿Y qué esperas de Acab? Acab tenía como suegro al mismo Satanás. Y aquí vemos una vez más el peligro de unirse en yugo desigual. Porque mira qué es lo que pasó después. Lo que hizo Acab. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Y así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Imagínense, queridos hermanos, tener a una hija, o mejor, tener a una esposa que es hija del propio diablo y tener al propio diablo como suegro. Muchachos, los que todavía no se han casado, tengan cuidado para que no tengan a un suegro que sea el mismo diablo y enfermice vuestras vidas, ¿eh? Mucho cuidado con esto. Y aquí vemos en estas historias que acabamos de leer que parece que estos reyes hacían la competencia para ver quién provoca más al Señor. Van de mal en peor. Y estoy convencido de que si Dios no pone a Elías en la historia, este problema de la idolatría no mejoraría. Y hermanos, cada vez que el pueblo se ha torcido, la manera como Dios ha querido enderezar al pueblo ha sido con una voz de amonestación que no le ha caído bien al pueblo, pero que le ha dicho al pueblo: arrepiéntanse de vuestros pecados, conságrense a Dios por entero. Miren cómo estamos, ya llevamos 40, 50 años de historia y cada vez un ídolo más, cada vez un falso Dios más, y el pueblo cada vez más lejos de Dios. Y Dios tenía que levantar a alguien para frenar semejante apostasía. Y antes de levantar a Elías, y esto lo menciono solo como un dato, alguien intentó hacer algo. Tenía buenas intenciones, pero no tenía actitud. En Primera de Reyes 15, 9 al 14, miren lo que hay. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maaca, hija de Absalón. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¡Wow! Finalmente apareció alguien que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Pero ¿qué pasó? También expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos y quitó todos los ídolos que sus
padres habían hecho. También quitó a Maaca, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de Acera. Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente de Cedrón. Pero los lugares altos, que eran los lugares en donde se ofrecían los sacrificios a los dioses paganos, no fueron quitados. Sin embargo, el corazón de Asa estuvo dedicado por entero al Señor todos sus días. Asa fue un buen creyente. Sí. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo estuvo su corazón todos los días? Dedicado al Señor. ¿Y cuánto lo dedicó? Pero ¿cómo siguió la historia? Aparte de expulsar a los sodomitas de cultos paganos, de quitar todos los ídolos que sus padres habían hecho y destituir a su madre como reina, ¿qué afectó a la siguiente historia? ¿Enderezó al pueblo? No. Le faltó actitud, le faltó coraje. Lo único que Asa hizo fue quitar las cosas superficiales, pero mantuvo los lugares altos en donde se ofrecía para la adoración de falsos dioses. Y la gente siguió adorando a los ídolos. Ellos tenían la estructura que no fue destruida. Asa tenía buenas intenciones, pero le faltó algo: de erradicar todo. Así veo también a muchos cristianos que creo que sus corazones están entregados a Dios. Así también veo a muchos cristianos que aman a Dios. Creo que Dios dirige sus vidas, pero no tienen actitud. Y por eso en su alrededor puede haber idolatría y no se importan con esto. Porque según ellos no quieren molestar, no quieren crear conflictos. Esto es cobardía, queridos hermanos. El mundo defiende más al pecado de lo que nosotros defendemos la verdad. Y nos están comiendo por enteros. Y con el pasar del tiempo nos estamos volviendo en una iglesia cobarde, en una iglesia sin actitud, porque la apostasía está en nuestras iglesias y la estamos abrazando como si no fuéramos verdaderos hijos de Dios, como si no fuéramos verdaderos seguidores de Cristo. Si hoy hubiera un coliseo o hubieran los romanos allí matando y quemando gente, leones comiendo a la gente, ninguno de nosotros moriría porque pasaríamos desapercibidos. ¿Y por qué pasaríamos desapercibidos? Porque no se notaría que somos cristianos con nuestra forma de actuar, a cómo nos presentamos allá afuera. ¿Cómo es que la gente te conoce allá afuera? ¿Te conocen como un cristiano o te conocen como un filisteo? ¿Cómo te conocen allá afuera? Y venimos aquí a la iglesia con un corazón que podemos decir que el exterior muestra que somos verdaderos seguidores de Dios. Llegamos aquí, nos sentamos y estamos alabando a Dios, pero nuestro corazón está podrido. Algunos de los que estamos sentados aquí somos unos camaleones. Decimos ser de Cristo, nos parecemos a Jesús, pero también nos parecemos a Satanás. Cuando estamos en el ambiente cristiano, actuamos como cristianos, parecemos como cristianos. Pero es solo salir de estas puertas que el mundo toma control de nosotros, que el mundo toma posesión de nosotros. ¿Cómo estamos viviendo, queridos hermanos? ¿Como cristianos camaleones?
Y ustedes conocen cómo es el camaleón, ¿verdad? Dependiendo del ambiente en el que está, se adapta. Y así estamos nosotros. Cuando estamos aquí nos adaptamos como cristianos, pero cuando estamos afuera nos adaptamos con el mundo también. Así son los cristianos camaleones. Oh, queridos hermanos, es hora de dejar de engañarnos y dejar de jugar a ser cristianos. Es hora de que Dios levante a una iglesia, como vamos a ver, como Elías, que se ponga delante del pueblo y diga: esto es pecado, esto no da gloria a Dios, esto es una herejía, estas actividades no glorifican a Dios, esto es idolatría, no estamos actuando como cristianos. Que no juzgue, yo no te estoy juzgando, pero si así lo quieres tener, mi supuesto juicio debería de darte poco miedo del juicio que se nos viene por encima, queridos hermanos. Debería de darte poco miedo. Y al menos mi supuesto juicio puede hacerte cambiar. Pero cuando llegue aquel juicio, ya no habrá vuelta atrás. Ya no, queridos hermanos. En ese día la sentencia ya estará dictada. En ese día el Señor Dios Todopoderoso se levantará de su trono de gracia y dirá: Tetelestai, consumado es, basta. Estas palabras fueron proferidas por Jesús en la cruz del Calvario antes de entregar su espíritu a Dios. Y al final de la historia volveremos a escuchar estas palabras. Y estoy usando antropomorfismos aquí para mejor comprensión. Tetelestai, basta. He cumplido. El que es injusto, ¿qué cosa? Sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese más todavía. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. En otras palabras, el que es pecador, que siga pecando. El que es mentiroso, que siga mintiendo. El que es chismoso, que siga chismeando. El que es adúltero, que siga en su adulterio. El que es fornicario, que siga en su fornicación. El que es idólatra, que siga en su idolatría. Cuando yo venga, pagaré a cada uno según fueron sus obras. Qué tremendo esto, queridos hermanos. El pueblo de Israel había experimentado esto. Ellos habían experimentado lo que era sentir la ausencia de Dios, lo que era sentir la gloria de Dios cuando ellos dieron las espaldas a Dios y empezaron a servir a otros dioses. Se empezaron a prostituir, empezaron a seguir falsas creencias. En 1 Samuel, versículo 7:3, dice la palabra de Dios: Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y Astarot, dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a él, y él os librará de manos de los filisteos. Queridos hermanos, por servir a otros dioses, Israel se volvió esclavo de los filisteos. Iban a pelear contra ellos y ellos eran derrotados porque la mano de Dios ya no estaba con ellos, ya no lo protegía, porque ellos dieron las espaldas a Dios. E inclusive ellos van a Silo para traer el arca de Dios para que fuese en medio de ellos, pensando que el arca les iba a proteger, porque el arca representaba la presencia de Dios, el arca representaba la gloria de Dios. Y ellos se alistaron y fueron a la batalla, y cuando empezó todo, fueron derrotados una vez más, y el arca de Dios fue tomada por los filisteos. Por 20 años
Israel fue esclavo de los filisteos. Y todo esto porque ellos decidieron dar las espaldas a Dios y decidieron seguir a otros dioses. Ahora, cuando ellos se dan cuenta de esta situación, ellos empiezan a sufrir. Saben, en la demonología, la ciencia que estudia a los demonios, se cree que Astarot es un príncipe coronado del infierno, un ángel que se corrompió cuando visitó el mundo del hombre. Y en otras palabras, el pueblo de Israel estaba adorando a Satanás, porque esto es lo que significa Astarot. Era el Dios que ellos adoraban, pero ellos estaban adorando a Satanás. Y ahora cuando el pueblo de Dios se da cuenta de que Dios ya no estaba con ellos, ellos se acercan a Samuel y le dicen: oye Samuel, ¿qué es lo que podemos hacer para volver a tener la presencia de Dios en medio de nosotros? Y es lo que leímos aquí en el texto. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, ¿qué cosa? Quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, y qué cosa más. Dedicad vuestro corazón al Señor, y qué. Y servidle solo a Él, y qué cosa. Y Él os librará de qué. De mano de los filisteos. Ustedes pueden dar seguimiento de la historia ahí en vuestras Biblias para ver la reacción del pueblo y cómo Dios se manifestó en medio de ellos. Aquí el pueblo tuvo actitud. Ellos se dieron cuenta de que la única forma de sentir la presencia de Dios verdadero es deshaciéndose de los ídolos y de falsas creencias. ¿Será que nosotros también realmente queremos sentir la presencia de Dios, queridos hermanos? El amén fue bajito. ¿Será que nosotros queremos sentir la presencia del verdadero Dios, hermanos? ¿Y qué estamos esperando para deshacernos de los dioses falsos? ¿Qué estamos esperando para deshacernos de las falsas creencias? Deshacernos del pecado y de la idolatría por completo. ¿A cuáles dioses estás sirviendo? ¿A cuáles dioses estás prestando tu adoración? ¿Quién ocupa el centro de tu vida? ¿Siguen las creencias falsas dentro del pueblo de Dios? Sí. ¿El pueblo de Dios sigue mal con su vida? Sí. ¿Siguen las falsas creencias dentro del pueblo de Dios? ¿Siguen? ¿Siguen o no, hermanos? El sí fue bajito, ¿no? Miren los ejemplos a seguir. Bueno, de paso, ¿cuántos de ustedes conocen esta bebida? ¿Cuántos la conocen? La conocemos todos, ¿verdad? ¿Ustedes saben por qué esta bebida se llama Monster? ¿Saben por qué se llama Monster? En la Biblia, ¿qué representa Monster o el dragón en Apocalipsis? ¿A quién representa? A Satanás. Y ahora, ¿no les da curiosidad, perdón si les estoy dando las espaldas aquí, ¿no les da curiosidad de saber realmente qué significan estas tres pegaduras? ¿Se dice pegaduras? Del monstruo, esas tres rayas que están ahí, del monstruo que están ahí, esas huellas, ¿no les da curiosidad? Bueno, vamos al hebreo. En el alfabeto hebreo tenemos los números representados por estas letras. Y tenemos a Aleph, tenemos Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Et, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pet, Sadi, Kof, Resh, Shin y Taf. Pero lo que nos importa aquí es
la Vav. No sé si esta tiene pointer, pero bueno. Es la última que está ahí arriba, la Vav. Ahora, si vamos en la representación numérica, vamos a encontrar que Aleph es 1, Bet es 2, Gimel es 3, Dalet es 4, He es 5 y la Vav es el número 6. Y esta es la que nos importa. Y ahora, vamos aquí otra vez. Haciendo otra vez el conteo de la numeración, vamos a darnos cuenta de que estas tres rayaduras o estas tres marcas, estas tres pegaduras del Monster representan el número 6. Y si vamos a investigarlo, ¿qué vamos a tener ahí? ¿Qué tenemos ahí? 666. Y esta es la bebida que muchos de nosotros tomamos en el trabajo. Inclusive algunos de ustedes tienen esto en vuestras casas, en vuestros hogares. Y ahora tú puedes decir, pastor, esto es solo una bebida, es un líquido. Pero ¿qué está representando? ¿Qué está representando? La marca de la bestia que todos nosotros conocemos en la palabra de Dios. Y ahora por otro lado, aquí sí nos funciona. Y ven la palabra monster. ¿Ustedes no notan algo raro ahí? En la palabra monster. A simple vista no, ¿verdad? A simple vista no se nota nada, pero si nosotros llevamos esto un poco más acá, vamos a encontrar esto, que estoy seguro que ustedes conocen. En la letra O vamos a ver que hay una línea representando a una cruz. Y esta cruz invertida es la cruz que se usa para hacer rituales satánicos. Y estoy seguro que ustedes conocen esto. Los satanistas usan esta cruz para hacer rituales satánicos. Y en el momento tú estás haciendo un ritual satánico. Estamos delante, o mejor, estamos expuestos a rituales satánicos y no nos estamos dando cuenta. Hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. Quiero ir un poco más rápido. Vamos, para que terminemos a tiempo. Vamos al siguiente ejemplo. Algunos de ustedes han puesto a vuestros hijos en estas academias de taekwondo, de karate y jiu-jitsu. Ustedes se han dado cuenta de que el karate a veces, él pone ciertas piedras ahí, o sea fierros, o sea hielo también, y con un sonido, él quiebra esas piedras. Y nosotros nos encantamos y decimos, oh, wow, este hombre tiene fuerzas, esta mujer tiene fuerzas. Pero saben, queridos hermanos, en estas artes marciales, después de mucho tiempo, tú atinges a un cierto nivel que ahora los demonios te poseen. Y cuando tú ves ellos haciendo estas representaciones de quebrando estas piedras, no son ellos, son los demonios dentro de ellos. Pero nadie los va a poner esto a la simple vista porque todo está camuflado. Yo entrené jiu-jitsu por muchos años atrás. Y el señor que era mi maestro, yo veía en algunas representaciones que íbamos a hacer allí, que antes de que él se subía para poder hacer las representaciones, él estaba invocando sus espíritus
Pero yo creía que esto era algo normal, que era chistoso, ¿verdad? Pero en mi inocencia. Pero yo estaba en un peligro que gracias a Dios me cuidó de ahí. Y queridos padres, si ustedes han puesto a vuestros hijos en estas artes marciales, sáquenlos ya de ahí. Porque no sea después que tu hijo llegue a ser rebelde y después tú llores y empiezas a preguntando, ¿qué hice de malo? Que mis hijos ahora no hacen caso. Mucho cuidado, queridos hermanos. Vamos rápido también, vamos a ver, ustedes conocen la práctica del yoga. Y miren lo que se dice del yoga. El yoga es una práctica religiosa hindú totalmente alejada del cristianismo e introducida en Occidente por masones y ocultistas. Se cree que en el yoga se necesitan entre 5 a 8 pasos para llegar a la iluminación, que es la apertura del tercer ojo. Miren lo que dice este señor. El yoga es una esencia, o mejor, el yoga en esencia es un ejercicio espiritual y corporal nacido de la espiritualidad hindú, y las posturas y ejercicios, aunque se presentan como un simple método, son inseparables de su sentido propio en el contexto del hinduismo. El yoga es una introducción a una tradición religiosa muy alejada del cristianismo. La palabra yoga significa unión. Habría que preguntarnos, ¿unión con qué? Y este hombre, William, que es un ex satanista y ex masón, él dice, ese ojo, el ojo que todo lo ve, es el punto de contacto entre los humanos y la conciencia de Lucifer. Y se comienza a pensar como él piensa y a ver con sus ojos, no es experiencia. Y muchos de nosotros practicamos esto, según que es para hacer ejercicio. Pero se dice que el yoga es una forma actual de idolatría, de esoterismo, de neopaganismo, de ocultismo, de adivinación, de comunión mediúmica y posesión diabólica. El yoga y el cristianismo no son compatibles, queridos hermanos. Y se han reportado casos en donde personas que practican estos ejercicios fueron poseídas. Así que hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. Vamos un poco más adelante. Muchos de ustedes conocen esto. Ahí se cortó un poquito en la pantalla esta, pero lo conocemos algunos en inglés como los dream catchers, y en español se conoce como cazasueños. Y también conocemos esto, que lo llamamos de espanta espíritus. Qué risa. Y algunos de ustedes, queridos hermanos, tienen esto en vuestros hogares. Miren qué es lo que se cree de los cazasueños. Te ayuda a dormir bien, te trae buena suerte, te protege de los malos espíritus. Y mira qué es lo que se dice de los espantaespíritus. Neutraliza toda energía negativa y promueve buenas vibraciones, creando así un ambiente de paz y tranquilidad. Mis hermanos, si ustedes no lo sabían, esto es superstición. Esto es brujería de la India. Y si ustedes tienen esto en vuestras casas, por favor les pido, no pongan estas maldiciones a vuestros hogares. No abran puertas para el ocultismo en vuestros lugares, queridos hermanos. El único que nos puede proteger es Dios. Gloria a Dios. Vamos a otro rápidamente, la quiromancía. Y muchos de aquí, bueno, no quiero... Sé que muchos han ido a estos lugares para saber su futuro. Miren lo que se dice de esto. Esta práctica asegura que a través de las manos es posible determinar la personalidad de un individuo, sus características psicológicas e incluso visualizar su futuro. ¿Hace falta decir más? ¿Hace falta decir más? Vamos a otro ejemplo. Lo que muchos de vuestros hijos están mirando en el hogar
Miren los dibujos animados que vuestros hijos están mirando en vuestras casas. Little Demon, que promueve Disney, y eso está en vuestras casas. Naruto, Ghostbusters, mira The Haunted Mansion, Addams Family, Midnight Gospel, Onward. Miren lo que hay detrás de todo esto. Y es lo que vuestros hijos están mirando en vuestros hogares. Miren las películas. Pokémon, Demon Slayer, Dragon Ball. Sabe, una pareja cuenta que su hijo le gustaba mucho a Pokémon y él imitaba mucho esas cosas. Y déjenme decirles que tanto los Dragon Balls y los de Pokémon, estos nombres son nombres de puros demonios. Y cuenta la pareja que un día ellos llegaron al hogar y el hijo estaba en la habitación cuando de repente empezó a tocar la música de Pokémon. Y el hijo, cuando empezó a tocar la música, el hijo empezó a flotar. Y cuando terminó la música, el muchacho se cayó en la cama. Y esto es lo que vuestros hijos están mirando en el hogar. Están jugando con estas caricaturas. Las películas. Un hermano de la iglesia, él cuenta que estaba solo en la sala mirando estas películas. Cuando de repente él estaba mirando que en la película habían dos espíritus malos. Y que de repente esos espíritus salieron de la televisión y lo ahorcan y casi lo matan, queridos hermanos. No nos estamos dando cuenta, pero estamos abriendo puertas para que el enemigo se ponga en nuestros hogares. Yo quería hablar mucho más de esto, pero no nos queda mucho tiempo. Vamos a seguir. Y muchos de ustedes ahorita mismo celebraron esto y decoraron vuestros hogares con estas calabacitas de Halloween. Por eso que a veces en el hogar hay problemas, hay discusiones, hay peleas entre esposos, hay peleas entre hijos y no nos preguntamos el por qué estamos enfrentando todo esto. Estamos abriendo puertas para que el enemigo se meta en nuestros hogares, queridos hermanos. Vamos a ver otro ejemplo rápido. Muchos de ustedes usan estos hilos. Es muy común esto en el pueblo de Dios, muy común. Y saben, lo que muchos creen de estos hilos es que te dan protección, que atrae bendición y etcétera. Pues queridos hermanos, déjenme decirles que si tú usas estos hilos como protección, eres un idólatra. Eres una idólatra. Y en muchas familias se usa esto para hasta incluso cuando el niño nace le ponen esto para según protegerle. Y miren qué es lo que se dice de esto. Se utiliza para alejar los malos pensamientos negativos, la envidia e incluso prevenir la mala suerte. Es un amuleto sumamente fiel. Atrae abundancia, protege la salud y también atrae el amor y fortalece los lazos familiares. Mira qué más se dice. Según los beneficios. Equilibrio armónico entre las energías negativas y positivas que te rodean con una constante limpieza del aura. Se encarga de alinear el sistema inmunológico, sirve de protección contra el mal de ojo y aleja las miradas con mala intención de ciertas personas. Alivia trastornos emocionales y espirituales. Purifica tu día y cómo te desenvolverás en él. Trae paz. ¿Y qué cosa? ¿Y qué cosa? Serenidad. Yo me pregunto, queridos hermanos, si tú usas esto, ¿qué lugar tiene Dios en tu vida? ¿Cuál es el lugar de Dios en tu vida? Cuando usamos esto como protección, estamos diciendo que Dios no es suficiente para nosotros. Estamos negando la autosuficiencia de Dios. Y Dios nos dice en su palabra, no tendrás ¿qué cosa? Dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolo
ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. No necesito hacer un estudio exegético para poder comprender esto. Miren lo que dice la palabra de Dios. A ver si me funciona ahí. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Cuando tengan tiempo después, queridos hermanos, miren esta historia en el espíritu de profecía, en Patriarcas y Profetas, en el capítulo del diluvio, y van a ver cómo el pueblo de Dios se desarrolló ahí. Y saben que en la iglesia existen dos clases de cristianos. Los cristianos chihuahuas. Saben que los cristianos chihuahuas, ellos tienen actitud. Saben que el perro chihuahua, él no tiene miedo de los perros más grandes. Y él va con toda fuerza para poder atacarlos. Y perdónenme si hago esta ilustración, pero al cristiano chihuahua tú le dices, oye, vamos a hacer la visitación, y él está con fuerza, vamos a hacer vigilia, vamos a limpiar la iglesia, él está entusiasmado, vamos a hacer obra misionera, vamos. Y le pides un especial, está dispuesto a participar. Y le pides oración, está dispuesto. Le pides lectura bíblica, está dispuesto. Le pides una reflexión en la escuela sabática, está dispuesto. Los cristianos en la iglesia o para participar en la escuela sabática no quiere. Tienen siempre una excusa para todo ellos. Queridos hermanos, no debemos de vivir de esta forma. El Señor nos llama para que podamos participar en las cosas de Él. Y rápidamente para concluir, voy a pasar esto. Esto es una comparación de qué lado, ¿qué animal te consideras ahí? ¿El chihuahua o el gato? Vamos a ir más adelante y vamos a ver ahora el final de la historia, cómo Elías termina todo esto. Y hermanos, perdónenme porque estamos ya un poco fuera de tiempo, pero quiero terminar esto rápido. La historia de Elías con el pueblo de Dios me hace sacar la siguiente reflexión. La verdad se considera perturbadora. Primera de Reyes 18, versículos 17 al 20. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿eres tú perturbador de Israel? Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la acera que comen a la mesa de Jezabel. Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. La voz de Elías era una voz que iba al revés del pueblo. Y hoy día también, cuando queremos predicar la palabra de Dios, muchos se incomodan, nos ofendemos con la verdad. Y si nos ofendemos con la verdad, ¿qué es lo que queremos escuchar entonces? ¿Qué es lo que queremos escuchar, queridos hermanos? El pueblo de Dios, que se dice ser pueblo de Dios, necesita conocer la verdad. No debemos bajar los estándares. Miren que Elías lo llaman de perturbador. Queridos hermanos, si me van a llamar de perturbador, también que me llamen. Si me van a llamar de conservador por predicar la verdad, que me llamen. Me da igual. Pero este mundo enfermo y lleno de idolatría necesita saber sobre la verdad de Dios. Somos el pueblo que tenemos la verdad para este mundo enfermo, pero somos nosotros quienes caminamos como si fuéramos los enfermos. Queridos hermanos, somos llamados a ser luz de este mundo y no luz de estas cuatro paredes.
Ya basta de cobardía, queridos hermanos. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad. ¿Y qué cosa? La verdad os hará libre. Ahora, la siguiente actitud del que perturba es desafiar la cobardía y la idolatría. Primera de Reyes 18, 21 al 22. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opciones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450. Y Josué hizo lo mismo en su discurso de despedida. Miren lo que él dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses ajenos. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué cosa? Serviremos al Señor. Queridos hermanos, no se puede jugar en dos bandos. No se puede ser un cristiano con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No se puede servir a Dios y a Baal también, queridos hermanos. No se puede. Oh, queridos hermanos, es tiempo de vivir un cristianismo de verdad. La razón por la cual no hay un reavivamiento espiritual genuino dentro de nuestras iglesias es porque no hay hambre de Dios. No hay interés por Dios. No hay reavivamiento espiritual genuino porque no queremos dejar el pecado. No queremos buscar a Dios en espíritu y en verdad porque no queremos cambiar el estilo de vida que tenemos. Un estilo de vida mediocre. Andamos diciendo: pastor, es que no puedo cambiar, es que no lo consigo. Seamos honestos, hermanos, no queremos cambiar. Dios es poderoso para cambiarnos, queridos hermanos. Si Dios puede librar a los hombres de las drogas, del alcoholismo, de la homosexualidad, del ser mujeriego, ¿cómo que Dios no nos puede cambiar, queridos hermanos? Me buscaréis y me encontraréis, ¿qué cosa? Cuando me busquéis de todo vuestro corazón, queridos hermanos. La pregunta es: ¿lo estamos buscando con todo nuestro corazón? No. Y esta es la verdad, queridos hermanos. Oh, mis hermanos, necesitamos de un reavivamiento espiritual genuino dentro de nuestras iglesias. Y vamos a ir terminando con esta parte del texto. Primera de Reyes 18, 23 al 29. Y Elías dijo: que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos, y lo despedacen y coloquen sobre la leña, pero no le pongan fuego debajo. Y yo oraré, y yo prepararé el otro novillo, y lo colocaré sobre la leña, y no lo pondré fuego. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: la idea es buena. Y Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Y sucedió que ya el mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: clamad en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se estará desviando, o estará de viaje. Quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Los profetas de Baal y de Acera en total eran 850. 850 profetas idólatras. ¿Y cuántos defendían la verdad?
uno solo: Elías. Y así estamos nosotros también. Cuando muchos de nosotros queremos defender la palabra de Dios, nos critican. Y ahora vamos a ver cómo Elías, después de enfrentar la mentira, después de levantar la verdad, de ser considerado un perturbador, de llamar la atención de los cobardes, ahora Elías empieza reparando la adoración. Primera de Reyes 18:30 al 33. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derrubado. Versículo 31. Elías tomó 12 piedras conforme a los números de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido a la palabra de Dios, diciendo: Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor, e hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Y dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Este paso nos enseña que para ser usados debemos depender del Señor. Y Elías estaba bajo la dirección de Dios. Y ahí dice: y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo: hacedlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Y añadió: hacedlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Elías estaba bajo la dirección de Dios, queridos hermanos. Él sabía que tenía a Dios con él, por eso él enfrentó esa falsa adoración. Elías enfrentó las falsas doctrinas que el pueblo tenía, porque Elías estaba con él. Saben, queridos hermanos, yo no sé otros pastores, y no lo digo para sonar altivo, y Dios sabe que lo digo con sinceridad de corazón. Si yo me mantengo predicando de esta forma, es porque estoy seguro que es lo que Dios quiere que yo haga. Dios no me ha llamado a este ministerio para ser un pastor mediocre, para ser un pastor que no predique la verdad, para ser un pastor que no está interesado en las cosas de Dios. Por eso yo me mantengo de esta forma, aunque las personas me critiquen. Me da miedo jugar con vuestras almas, porque yo un día también seré juzgado. Por eso yo quiero lo mejor para ti y para mí también, queridos hermanos. Yo un día voy a presentar juicio delante de Dios si no te predico la verdad. Mira lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 23, 1 al 4. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado, y no os habéis ocupado de ellas. He aquí, yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las he echado, y las haré volver a sus prados, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna cosa, declara el Señor. Queridos hermanos, yo tengo una responsabilidad tremenda. Tengo una responsabilidad tremenda. Porque yo un día también voy a prestar cuentas si no te predico lo que es correcto. Y la sierva del Señor dice en el libro La Educación: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en los más íntimos de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos.
Queridos hermanos, yo personalmente quiero ser parte de estos hombres. Y terminamos con este último versículo, con la respuesta del Señor en Primera de Reyes 18, 37 al 39. Y Elías dice: respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios. Gloria a Dios. Queridos hermanos, de todo corazón yo voy a intentar predicar. Voy a intentar capacitar, voy a intentar enseñar, voy a intentar discipular, intentar vivir también, porque tengo cosas en mi corazón que también necesito cambiarlas. Pero yo quiero que un día la iglesia de Dios, queridos hermanos, experimente un reavivamiento espiritual. ¿Tú quieres tener bendiciones? ¿Quieres recibir las bendiciones de Dios en tu casa? ¿Quieres que Dios sea el protector de tu hogar? ¿Quieres que Dios se encargue de tu hogar? No puedes esperar que Dios te bendiga cuando Dios te pide para hacer una cosa y tú estás haciendo otra cosa. Queridos hermanos, hoy es tiempo de volver al Señor. Y la palabra de Dios, queridos hermanos, no puede regresar vacía. Y en esta mañana es mi deseo hacer una invitación a aquellas personas que hoy quieren entregarse al Señor. Aquellas personas que hoy quieren tomar la decisión de decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo estoy cansado de este mundo. Estoy cansado de estas falsas creencias. Yo no quiero seguir más viviendo en el fracaso. Quiero que tú seas el centro de mi vida. Quiero que tú seas el protector de mi vida. Saben, en la historia, cuando los hijos de Israel estaban en Egipto, iba a llegar la 10ª plaga, que es la plaga de la muerte de los primogénitos. Dios dio la instrucción de que hicieran un marco con la sangre del cordero para que sus familias fuesen protegidas. Y aquellas personas que no obedecieron a la instrucción de Dios, la muerte llegó en sus hogares. Pero aquellas personas que obedecieron al Señor fueron salvas. Y el Señor nos está diciendo: no son las falsas creencias que tú tienes, no son estos hilos protectores que te van a cuidar. El único que puede cuidarte es Dios. Y tú conoces el Salmo 91. Caerán 1000 a tu lado, el versículo 7. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti, ¿qué cosa? No llegarán. Solamente el Señor nos puede cuidar. Tú en esta mañana quieres que el Señor sea el centro de tu vida. Si es el deseo de tu corazón, yo te voy a pedir que pases aquí adelante y juntos podamos orar pidiéndole al Señor que Él pueda encargarse de nuestros hogares. Si es el deseo de tu corazón, mientras escuchamos este canto, el último canto, que es Vivo por Cristo, acércate al altar de adoración para que juntos podamos orarle al Señor y pedirle que Él sea el centro de nuestras vidas y el centro de nuestros hogares. Vamos a cantar todos juntos Vivo por Cristo. Si quieres llegar aquí adelante para que podamos orar juntos, hazlo también. Cantamos todos. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte, poder y valor. Grande es el gozo que tengo por Él.
desde mi senda Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió pues por mí. Siempre servirle yo quisiera aquí, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, doquiera que esté, ya por su ayuda sus obras haré. Pruebas yo llevo por gozo y amor, pues veo en ellas la cruz del Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas, hablándoles de él, y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Gracias a Dios y alabado sea su nombre, porque hemos respondido a su llamado. Hermanos, perdónenme porque salimos hasta la 1 en el día de hoy, pero era necesario traer este mensaje y que esto pueda servir de bendición para cada uno de nosotros y para nuestras familias. Eterno Padre, gracias Señor porque tú eres tan bueno con nosotros, y gracias porque tú nunca nos abandonas.
Gracias, Padre, por el privilegio de la vida y la oportunidad, Señor, que nos concedes de siempre estar en tu presencia a pesar de que somos pecadores. Señor, aquí estamos tus hijos, queremos encomendarnos a ti, queremos encomendarnos en tus manos, queremos dejar a los dioses, a las falsas creencias, Señor, y queremos seguir solamente lo que dice tu palabra. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, conoces los hogares de cada uno de nosotros, y tú conoces, Señor, los dioses que están ocupando nuestros corazones, los dioses que están ocupando nuestros hogares y las falsas creencias que están ocupando el centro de nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta mañana, en esta tarde, te rogamos y te suplicamos, Padre, destruya todo esto y que tú seas el único Dios verdadero que guíe nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas, y gracias porque tu mano siempre está con nosotros. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar. Te suplicamos, Padre, que nos acompañes y nos cuides y nos protejas de cualquier peligro, y que los ángeles del Señor nos acompañen y estén acampados alrededor de cada uno de nuestros hogares. Pedimos todo esto, Señor, no porque haya en nosotros algún mérito, sino que esperamos recibir todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado cada uno de nosotros, hermanos.